Bienvenido a este nuevo video, en donde hablaremos de la máquina de corriente continua y sus aplicaciones. Describiremos las principales componentes de la máquina de corriente continua y el principio de funcionamiento. Las máquinas de corriente continua deben su nombre a que estas son alimentadas completamente por corriente continua o corriente directa. Estas máquinas se caracterizan por su versatilidad, ya que pueden ser conectadas de distintas formas de manera de desarrollar diferentes características de torque y velocidad. Debido a esto y a la facilidad con la que pueden ser controladas, estas máquinas son ampliamente utilizadas en procesos industriales en donde se requiere un preciso control de la posición y de la velocidad. A pesar de estas características excepcionales, esta máquina ha sido progresivamente reemplazada por máquinas de inducción operadas a través de convertidores de frecuencia. Sin embargo, debido a la versatilidad y a la sencillez del control de estas máquinas, ya sea como motores o generadores DC, siguen siendo utilizadas en aplicaciones tales como bombas a pistón, torques de fricción, tornos, bobinadoras, máquinas fresadoras, máquinas de molienda, textiles, grúas, winches, aplicaciones más sencillas como pórticos, vehículos de tracción, prensas, máquinas de papel, industrias siderúrgicas como máquinas utilizadas en los laminadores, laminador en frío, laminador en caliente. En fin, existen una gran cantidad de aplicaciones en donde estas máquinas aún siguen siendo utilizadas ampliamente. Desde el punto de vista constructivo, la máquina de corriente continua se divide en dos partes fundamentales: el estator y el rotor. El estator o campo de la máquina aloja el circuito de campo y también aloja los interpolos si es que estos son considerados dentro de la máquina. El circuito de campo se encarga de la magnetización del circuito magnético principal y está constituido por los polos salientes y los devanados de campo. Polos e interpolos se encuentran unidos físicamente por el yugo de rotor. Estas tres estructuras de fierro, polos, los interpolos y el yugo de rotor, están formados por láminas de acero magnético, las cuales se apilan hasta formar la estructura total. El yugo también puede estar constituido por una pieza sólida de fierro, ya que muchas veces no es necesario la laminación, haciendo más barata la producción de la máquina. Los devanados de campo están formados por alambre de cobre esmaltado y estos son enrollados alrededor de los polos hasta formar una estructura compacta que es la bobina de campo, la cual es aislada físicamente de la estructura de fierro mediante papel aislante o cinta aislante. Las bobinas de interpolo son similares a las bobinas de campo, sin embargo su calibre suele ser mucho mayor, ya que ésta suele conectarse en serie con el devanado de armadura. La línea central de los polos magnéticos es denominada eje de campo o eje directo, y la línea formada por la parte central de los interpolos se le denomina eje de cuadratura. El rotor de la máquina de corriente continua está formado por laminaciones de acero magnético, las que se encuentran apiladas hasta formar la estructura total de rotor. Las laminaciones o chapas magnéticas contienen los dientes, ranuras y yugo de rotor. Dientes y yugos permiten transportar el flujo magnético desde el estator al rotor, mientras que las ranuras alojan los conductores que formarán el circuito de armadura o inducido. Las bobinas que forman el circuito de armadura se conectan al circuito colector o conmutador. Este está formado por barras de cobre denominadas delgas, las cuales se encuentran separadas del eje mediante un material aislante.
El conmutador se conecta a una fuente externa de alimentación mediante unas piezas que se llaman escobillas. Estas escobillas están formadas por electrografito o grafito natural y se encuentran fijas respecto del movimiento de rotación del rotor. Debido al rozamiento constante entre las escobillas y el conmutador, las piezas de grafito, también llamadas carbones, se van desgastando con el tiempo y por lo tanto requieren una mantención periódica. Esto para prevenir el desgaste excesivo de las piezas y además para la limpieza del sistema conmutador, ya que las partículas de grafito generadas por el desgaste se van depositando entre las delgas del colector. Si el mantenimiento no se hiciera de forma periódica, podrían producirse cortocircuitos en el conmutador, disminuyendo la vida útil de la máquina. Este problema suele manifestarse como un chisporroteo en el colector.